buenos días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Y esta mañana vamos a continuar con el estudio de la carta de Judas, ¿no es cierto? Esta carta de un solo capítulo, con 25 versículos que realmente tratamos de darle una profundidad que ciertamente no es posible sacar todo lo que ella nos enseña. Saludamos, por supuesto, también a quienes nos ven a través de nuestra página en la internet y los invito el día de hoy a el versículo 11. Solo vamos a ver el versículo 11. Judas 11. Dice así la palabra del Señor. Hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro al error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra y especialmente el día de hoy, Señor, que a través de un solo versículo nos vas a poder hablar tanto, no solamente aprendiendo de esta historia, Señor, sino que trayéndola al día de hoy para nosotros, porque tu palabra siempre es viva y eficaz y siempre, Señor, cumple su propósito con tu pueblo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dijimos, la carta de Judas, ¿no es cierto?, es una carta muy breve que tenía una intención inicial de parte del autor, que era básicamente compartir acerca del Evangelio. No sabemos exactamente a qué iglesia o iglesias fue enviado, ¿no es cierto? Pero de todas maneras la exhortación, la advertencia y la enseñanza que Judas nos entrega es para toda iglesia a lo largo de la historia de esta, ¿no es cierto? Y recuerden solamente el versículo 3 que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario. Esa expresión que para nosotros en el español es, ¿no es cierto?, un llamado de atención, pero en el lenguaje griego y especialmente en la mentalidad judía constituía verdaderamente un llamado potente de atención, ¿no es cierto? Dice, me ha sido necesario, es decir, es algo imperioso, no es algo que se puede dejar pasar, es algo que cambió el rumbo de la intención de Judas. Y él dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada a los santos. Y agrega, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado, y comienza con 3 ejemplos acerca de lo que es las consecuencias de ser rebelde a la voluntad de Dios. Judas hace un alto, cambia el rumbo de esta carta, porque se entera, como lo hemos dicho a lo largo de toda esta, de la infiltración de falsos maestros en las congregaciones. Desgraciadamente, esa es una realidad que ha acompañado a la iglesia desde su origen, la infiltración de falsos maestros. Recordando que Satanás, su propósito más grande, ¿no es cierto?, es poder destruir la obra de Dios de alguna manera. Y como no puede, obviamente, hacerle nada a Dios como tal, él va a tratar siempre de pervertir su obra, pervertir a su pueblo. Lo hizo con el Israel en el Antiguo Testamento y lo hace también con la iglesia desde su fundación. Esto es importante, hermanos, porque esto es lo que nos llama a nosotros a poder profundizar el estudio de la Escritura y poder realmente tener una mente llena de esta Escritura y que el Espíritu Santo, en su obra maravillosa, la transforma en una práctica de vida. No importa que hayamos sido cristianos en aquella época, en la Edad Media, ahora y hasta que el Señor venga por nosotros,
Los principios que están aquí en la Escritura son universales y son atemporales. Todas las iglesias necesitamos esto, porque ninguna iglesia que está en este momento sobre la faz de la tierra y que se levanta para enseñar y vivir y luchar por la sana doctrina, va a encontrarse libre de estas amenazas. Y estas amenazas son terribles porque ya no vienen de afuera, sino que vienen de adentro, ¿no es cierto? De personas no convertidas que participan de la iglesia, que se alejan de la verdad, pero no se alejan de la hermandad, y entonces comienzan a producir estos trastornos que finalmente pueden llevar a situaciones muy dolorosas, tanto para la iglesia como para las personas que caen en estos engaños. Y esa es la invitación permanente a que usted conozca la Biblia, se familiarice con su palabra, se familiarice con el pensamiento de Dios, tenga un pensamiento bíblico y no un pensamiento ni cultural, ni tampoco un pensamiento que venga de la mente de una persona. El púlpito no es para contar mi historia, no es para contar las cosas que yo he visto, las cosas que yo he hecho, las cosas que el Señor me ha mostrado. No, el púlpito es para enseñar lo que Dios ha dicho ayer, hoy y por los siglos. Y eso es algo, hermanos, que a nosotros nos debe instar, como dice ahí, a contender ardientemente por la fe. A contender ardientemente por la fe. Y dice que quiere recordarles, aunque él sabe que estos hermanos ya lo saben. ¿Recuerdan la carta de Pedro? Él dice: yo no dejaré de repetirles lo que ustedes ya saben. El conocimiento, el desarrollo, la implementación, diríamos nosotros, la transformación en nuestras vidas no viene de leer una vez las cosas, no viene de leer 2 veces las cosas, viene de leer cada día lo que Dios nos está diciendo. Y es impresionante que al pasar de los años, Dios sigue hablándonos por medio de la misma palabra. De la misma palabra. Y eso es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien gestiona esta palabra y nos lleva justamente a esa permanente transformación. Porque dicho sea de paso, nuestra tendencia pecaminosa tampoco es nueva. La tendencia pecaminosa del ser humano es exactamente la misma desde la caída de Adán y Eva en adelante. Y esto lo refleja a través de los ejemplos que nos está dando. Primero, un pueblo incrédulo, un pueblo que vio lo que nadie más ha visto. Vio abrirse el mar, vio la columna de fuego, vio la provisión milagrosa, vio. Sin embargo, igual fue incrédulo. Entonces cuando la gente dice, mire, si yo viera que Dios, si yo viera creería, no va a creer. Porque ya Dios ha mostrado y recontra mostrado físicamente la expresión de su poder. Cuando la gente dice, mire, yo quiero sentir, yo quiero saber, yo quiero realmente que Dios me transforme, me haga sentir su presencia. Y entonces ya estamos apelando al aspecto emocional, que no podemos desecharlo de nosotros mismos porque tenemos emociones, pero no podemos basar en eso, ¿no es cierto?, nuestra vida espiritual. Podemos tener experiencias, pero las experiencias no constituyen doctrina, ni constituyen necesariamente la dirección de Dios. Perverso es nuestro corazón. Y cuando dice corazón se está refiriendo a las emociones también. ¿Por qué? Porque ese es el terreno fértil para que falsos maestros, falsos hermanos, ¿no es cierto?, puedan sembrar esa semilla del diablo. Es ahí, hermanos, cuando nos encontramos nosotros más bien invadidos por lo que sentimos y no por lo que sabemos. Cuando lo que sabemos ya no interesa tanto porque lo que siento es gratificante. Y no estoy diciendo, hermanos, que no sintamos, por supuesto que no. Vuelvo a insistir, somos seres que tenemos emociones, pero debemos sujetarlas todas a la palabra de Dios. Yo siento que esto es bueno, no, yo sé que esto es bueno o sé que esto no es bueno. Yo sé que esto agrada a Dios, yo sé que esto no agrada a Dios. Yo sé que esto es
algo de Dios porque está amparado por su palabra, y sé que esto no es de Dios porque no solamente no está amparado en su palabra, sino que además es contrario a ella. Es contrario a ella, hermanos. Lo hemos visto con los dones espirituales, lo hemos visto con lo que estudiamos, ¿no es cierto?, los días miércoles acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice la Biblia acerca de las lenguas, de los sueños, de todo esto? Y vemos con mucha tristeza que una parte importantísima de la población del mundo evangélico opera en función de sus emociones. Y las emociones, cuando se descontrolan, puede llevarnos a cualquier cosa. Y nosotros debemos entender cuáles son realmente las cosas, las formas, los resultados que debe dar el trabajo de la palabra de Dios en nosotros, hermano. Uno no pudiera creer la cantidad de perversión que existe en los púlpitos, la manipulación que existe en pseudo congregaciones de hombres corruptos que trasquilan a las personas, pero también las personas se dejan trasquilar. Porque hay algo que están recibiendo a cambio. Una promesa mentirosa, una emoción pasajera, un sentirse importante, un sentirse distinto. Hermanos, eso es lo que ocurre, por desgracia, en una parte gigante del pueblo de Dios, no solamente en nuestro país, sino que lo podemos ver esparcido por todo el mundo. Por todo el mundo. Y si tú te preguntas si eso es así, pregúntate qué imagen tenías tú de los evangélicos antes de ser cristiano. ¿Qué imagen tiene la gente en general? Todavía, siglo XXI, dice, esos que saltan, gritan y ¿es eso lo que nos tiene que identificar? Entonces, hermanos, Judas es sumamente potente en esta carta y es una exhortación para esta hermandad y para nosotros el día de hoy. Entonces, el versículo 11, recuerdan que vimos incluso cómo estos personajes se atreven a insultar, a desafiar a potestades caídas, pero que no han perdido su autoridad todavía, ¿no es cierto?, atando, desatando, mandando. Y cuando vemos nosotros que ni el arcángel Miguel se atrevió, no porque no pudiera, sino porque Dios tiene todo bajo control Él. Y entonces no hay en la Escritura ninguna ordenanza, ninguna descripción, ninguna metodología para expulsar demonios, pero ahí tienes las librerías pseudo cristianas llenas de volúmenes, ¿no es cierto? Y son verdaderos hechizos a los que empujan a las personas. El versículo 11 dice, ay de ellos, refiriéndose a todos los ejemplos que anteriormente ha dado, ay de ellos. Esa expresión ay es una expresión que se le llama en la Escritura un oráculo de maldición. Hay oráculos de bendición y hay oráculos de maldición. Ay de aquellos, y lo vamos a ver un par de ejemplos solamente, porque la Biblia está llena de ejemplos, en Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Versículo 9, Isaías 3:9. 3:9 al 11. Dice el profeta, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimula. ¡Ay del alma de ellos! ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Engaño. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será
pagado. Y si buscamos en Jeremías, está lleno de ay. Si buscamos en Ezequiel, está lleno de ay. Incluso Jesús, siendo judío, profirió esta misma expresión. Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 13 al 15. Jesús está hablando. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Se dan cuenta de la misma dinámica de estos religiosos corruptos que se aprovechaban de las mujeres viudas, que eran avaros porque estaban absolutamente obsesionados con el oro del templo, la riqueza que éste tenía. Jesús dice, ay de vosotros. Entonces volvemos a Judas y podemos entender un poco mejor lo que significa esta expresión, ¿no es cierto?, de ay de ellos, ay de los del pueblo de Israel que se rebelaron, ay de los ángeles caídos que se rebelaron, ay de Sodoma y Gomorra que cayó finalmente en el desenfreno total al alejarse completamente de Dios. Ay, porque cuando hay un ay, lo que viene a continuación es una condenación. Es una condenación, hermanos, y es fuerte. Al contrario, lo que dice el oráculo de bendición, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurados los pacificadores, en Mateo 5, ¿no es cierto?, las famosas bienaventuranzas. Bienaventurado, porque por el contrario, después de esa bienaventuranza, es un sinónimo de que hay una bendición de esa conducta, de esa transformación. Entonces Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre va a terminar cosechando, tarde o temprano, en esta vida o en la venidera. Pero nosotros estamos aquí puestos para discernir, hermanos, discernir. Y aquí Judas va a dar el ejemplo de 3 personajes. 3 personajes del Antiguo Testamento que son historia para quienes están escuchando, pero también son historia para nosotros. Va a nombrar a Caín, Balaam y Coré. Y dice, versículo 11, porque han seguido el camino de Caín, ¿no es cierto? Caín, recordamos que es el primer hijo del matrimonio entre Adán y Eva. Luego nace su hermano Abel y sabemos un poco acerca de la historia, pero vamos a centrarnos en el corazón de Caín, que son las características de estos falsos maestros, estos falsos profetas, y también de cristianos que no son cristianos, que están infiltrados en las iglesias y que se da a conocer su realidad cuando, por ejemplo, son confrontados como lo fue Caín. Vamos a ir al Génesis capítulo 4. Voy a hacer una cosa. Ahí. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Versículo 1. Conoció Adán a su mujer. Sabemos que Noé fue, te presento a Eva, no, tuvo relaciones sexuales con ella, ¿no es cierto? Y nace Caín. Lo mismo que cuando después dice que José en el Nuevo Testamento no conoció a María hasta que nació Jesús. Tuvieron una vida marital como cualquier ser humano de forma normal. No esta absurda idea de siempre virgen, recontra virgen y ultra virgen es mentira. Es mentira. ¿Ya? María
tuvo más hijos. Bueno, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí está la historia inicial. Dos hermanos, ¿no es cierto?, se presentan delante de Dios. Abel trae la ofrenda adecuada, la ofrenda que Dios pide. Recuerden que cuando Adán y Eva salen del jardín del Edén, ya no salen con hojas de palma, salen con pieles. Hubo un sacrificio que Dios les enseñó para cubrirlos, ¿no es cierto? Y ver desde ese momento, lo que algunos llaman muy ciúticamente el protoevangelio, ¿no es cierto? De que alguien tenía que pagar, un inocente, y comienza, ¿no es cierto?, todo lo que es la enseñanza de la muerte de un cordero en favor del pecado, como un símbolo hasta la llegada del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero ¿qué hace Caín? Trae lo que él cree, lo que él piensa, lo que él ha determinado. Los falsos cristianos, los falsos maestros son así. Lo primero que hacen es, siempre son rebeldes a la voluntad de Dios. Por favor, no hagas esto delante de la gente. Por último, ya sabes que si quieres hacerlo en privado y hablar baboseadas en privado es cuestión tuya, ya, pero no lo hagas en la iglesia. No, yo no lo voy a hacer porque el Espíritu del Señor me controla y yo no. Y le dan con la cuestión y le dan la cuestión. Por favor, sabes que este es un tipo de congregación donde las personas son más o menos quietitas, no se andan. Si tú tenés como ganas de moverte como remucho, aguántate un poquito, no vayas a ser menos espiritual con eso. No, yo voy a danzar porque le danzo a mi Señor. Entonces al tercer, por favor, tiene que ir un fierrazo. Esa persona, ¿quién lo quiere? Vas a hacer algo que no es de provecho para el resto de la congregación. Y no tiene que ver ni con doctrina ni con santidad, no, tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo. Entonces Caín hace lo que él cree que es para Dios. Hace, aunque sabe, ¿no es cierto?, hace lo que él quiere. Es rebelde a la voluntad de Dios. Enseña cualquier cosa. Se pone a contar sus experiencias. Cosa de minimizar cualquier otra. Porque si alguien dice, alguna vez yo iba pasando justo y sabes que me salió un perro súper bravo, ¿no es cierto? Y yo en ese momento, chuta, Señor, ayúdame. Y por alguna razón el perro se fue. Ah, no, pues eso no es nada. A mí me salió un león. Y yo dije, en el nombre del Señor, y al igual que Daniel, le cerré la boca. Y si alguien pone un león, ellos van a poner un dinosaurio, aunque estén extintos, pero igual. Porque son ellos. Para que ser admirados, para hacer esto, para ser aprobados. Y, ok, ¿qué le dice Dios? Si tú haces bien, Dios no lo castiga, no le pega, sino que ¿por qué te enojas si estás haciendo mal? Los falsos maestros, los falsos cristianos nunca aceptan la corrección. Nunca. Una de las formas de saber que alguien es un falso cristiano, un falso maestro, es que tú, Biblia en mano, le puedes decir su error, no puedes animar en eso, salir de eso, pero no lo va a hacer. Y en su lugar, ¿sabes qué hace? Se enoja. En este caso, Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Incluso después que lo mata, versículo 9, primero lo engaña y dijo Caín a su hermano Abel, el 8, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
No corrigió su error, sabiendo que estaba equivocado. No aceptó la corrección de Dios. Y entonces lo que hace, da rienda suelta a su odio contra ese hermano. Después Jehová, que ya sabía, pues si aquí está ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta es la característica de los falsos cristianos, de los falsos maestros, de todo. Es, primero, un egocentrismo enfermizo. En segundo lugar, un deseo de hacer las cosas a su manera. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, nunca aceptar la corrección, culpar a otros. Son las personas que si permanecen en la iglesia comienzan a dividir el rebaño, comienzan a alterar el rebaño. Porque siempre esta gente tiene su par de seguidores que quedan en el camino cuando después la cuestión explota. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, el camino de Caín es el camino de la rebeldía, es el camino de la negación a ser corregido. Todos nos equivocamos, hermanos, como cristianos. Todos hemos metido más de alguna vez las dos patitas y a veces hasta el cuellito. Todos. Le pasó a los apóstoles, le pasó a los cristianos, todos. Pero yo te ruego en el nombre del Señor que cuando alguien nos corrija, aceptemos esa corrección. Independiente, ¿quién soy tú? Yo tengo 25 años en esta iglesia. Venís recién llegando. No, pero la Biblia es antes que nosotros dos. Y sabemos que uno lo tiene que hacer con amor, con respeto, todo como Dios, qué amoroso Dios. Pero ¿para qué te enojáis? Si tú haces bien, no te va a pasar esto. Esa es la mentalidad, porque no son gente convertida, hermanos. Metas eso en la cabeza. Hay personas que no están de acuerdo con lo que pasa aquí, que está bien en un momento determinado, y se van. No corrigen, se van, se cambian de iglesia. Yo siempre le he dicho, si estás en un lugar de estas características, sale corriendo y busca un lugar donde te enseñan realmente la Biblia, donde tú puedas realmente crecer en el conocimiento del Señor y que Él te transforme para su gloria. No llegues a la iglesia diciendo estoy listo, estoy dispuesto a hacer esto, yo toco, yo esto. No, primero llega a ser transformado, que después el Señor te vaya a poner donde sea. Capaz que te coloca en un lugar que ni siquiera pensabas. Pero cuando nosotros recibimos corrección, no importa si es el último hermano que se ha convertido, si él trae la Biblia y dice, pastor, usted dijo esto y no es así. Usted está enseñando. Y sacan ese pasaje fuera de contexto y la gente se lo traga. No toques al ungido. Todos somos ungidos de Dios, hermano. Eso era para Saúl, David. Y por causa de ese versículo sacado de contexto, pasa que nadie puede corregir a esta gente. Entonces, esto es actual porque esto es lo que sucede hoy, hermanos. Esto es lo que sucede hoy. Entonces, Caín es ese tipo de personaje. Son independientes, tienen su propio estándar. Ellos establecen qué hacer y qué no hacer. Segundo personaje. Bueno, antes de eso, veamos Hebreos 11:4, que es bonito. Bueno, no sé si es bonito, pero es importante. Es como cuando la gente dice, oye, el capítulo 13 de Corintios es precioso, yo lo tengo, y lo tengo así como, porque es brutal eso. Es uno de los pasajes más brutales que encuentro yo. El amor todo lo cree. Yo no tengo ese amor, lucho por ese amor. Apenas me creo a mí mismo a veces. ¿Por qué? Porque pensamos románticamente. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 4.
acá el escritor de Hebreos dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es decir, el ejemplo de Abel es presente hasta nuestros días, hacer lo que Dios dice. ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? Hacer lo que Dios dice. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios dice y empezamos a hacer lo que yo quiero, lo que otros me dicen, que aunque no tiene un amparo bíblico, por ahí tiene un versículo, no sé, en un apócrifo sale, de ahí lo sacó. Entonces, nosotros no estamos haciendo y estamos siguiendo el camino de Caín. El camino de Caín. El segundo personaje, volvemos a Judas. Judas 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam es una historia que aparece en el libro de los Números. Son varios capítulos. Yo les recomiendo que los lean todos, ¿no es cierto?, para tener toda la historia completa. Obviamente no lo vamos a hacer acá, pero sí vamos a tomar algunos de esos pasajes en Números capítulo 22 para poder contar la historia de Balaam, no la mía. Números capítulo 22. Recuerde que estamos en la época del peregrinaje en el desierto. Estamos en la época en que el campamento y el tabernáculo cada cierto tiempo Dios ordenaba mover y cambiar de locación dentro del mismo desierto. Y llega un momento en que nos encontramos en esta escena. Esto es antes de la conquista. Capítulo 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Primera cosa, los moabitas y los amonitas, recuerden ustedes que fueron un pueblo que fue una piedra en el zapato siempre para Israel, porque recuerden que ellos salieron del incesto de Lot con sus dos hijas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ya han pasado los siglos, por supuesto, y hay pueblos de estos descendientes. Y estos son los moabitas. Los israelitas arman su campamento frente a Moab. Es muy fácil ver de un lado a otro lo que es la frontera israelita y la frontera de lo que es hoy día Jordania, ¿no es cierto? Los jordanos no son moabitas, por si acaso, ellos son semitas. Es otra historia eso. Pero en esa época estaban los moabitas. Los moabitas, que fueron enemigos permanentes de Israel, el rey, que se llamaba Balac, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, Balac, Balaam, todos tienen la relación con la raíz de Baal, el dios de los, ¿no es cierto?, el dios aborrecido por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, acampan y este rey ve la cantidad de gente y dice, chuta, esto se la dieron a los amorreos, entonces van a seguir adelante y van a conquistarnos a nosotros. Entonces, ¿qué hace él? Busca un corrupto dentro de Israel llamado Balaam y le ofrece dinero para que maldiga a Israel. Lean ustedes la historia. ¿Ya? Le ofrecen dinero para que maldiga a Israel. Y Balaam le dice que no, que eso no puede ser. ¿Qué hace Balac? Le aumenta la cantidad de dinero. Y Balaam dice, bueno, por esta platita voy a preguntarle a Dios a ver si me deja maldecirlo. Imagínense. El monto anterior no era suficiente, pero ahora esto, bueno, Dios no se lo permite. Es más, él trata de maldecir y termina bendiciendo a Israel.
Y el rey y Balac, el rey moabita, obviamente se molesta, se enoja, todo. Y como Balaam se da cuenta de que Balaam y Balac eran dos hermanos, Balaam, y se enojan, entonces Balaam dice, este me va a matar. Y se le ocurre una idea. Y va donde Balac y le dice, mira, yo no puedo maldecir a Israel. Pasa para acá la plata primero, te voy a decir cómo. ¿Sabes cómo puedes hacerlos caer y que Dios mismo los maldiga? Anda, llévate a las mujeres más hermosas, las moabitas, ¿no es cierto? Te las llevas para allá e incítalos a que estos caigan en inmoralidad sexual. Y eso hicieron. Parece que las israelitas eran como bastante desabridas en el desierto, porque obviamente no sabían nada de maquillaje, ninguna cuestión, ¿no es cierto? Seguramente la axila como, quién sabe. Bueno, las patas con tierra. Pero entonces los israelitas vieron a las mujeres moabitas que se caracterizaban igual que las egipcias por estar perfumadas, llenas de pendientes, ¿no es cierto? Y cayeron. Y ahí se produce entonces el juicio de Dios sobre su pueblo Israel. Y dice la palabra que en ese día, para los que anotan por el coronavirus, murieron 23.000 de un suácate. 23.000 se fueron corticoides, ¿no es cierto?, por caer en ese pecado. La inmoralidad sexual, la avaricia van de la mano. Normalmente estos falsos maestros son libertinos en su forma de vivir su sexualidad. Son permisivos, son avaros. Hermanos, por desgracia, cuántos ejemplos tenemos de hombres supuestamente de Dios que han sido sorprendidos no solo en adulterio, sino que han sido sorprendidos en orgías, han sido sorprendidos en esto, han sido sorprendidos en esto otro. ¿Cuántos hombres se han enriquecido a costa de las ovejas? ¿Cuántos hombres? Pero quiero decirle a esas ovejas que ellas también son culpables, porque están siguiendo el camino de Caín. Porque ese hombre les dice, pasa 10 y te llegarán 20. Entonces, el ejemplo de Balaam. Y dice Apocalipsis, para que ustedes vean, todos veamos, que, bueno, más adelante el libro de Josué dice incluso que Balaam cayó en la hechicería, es decir, su decadencia fue completa. Y podríamos decir hechicería el día de hoy, toda esta suerte de pseudo manifestaciones que existen en las supuestas iglesias cristianas que tienen que ver más bien con hechicerías y con ese tipo de expresiones y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, este mensaje a una de las iglesias, específicamente a Pérgamo, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces ahí está aclarando, ¿no es cierto?, cómo este Balaam le enseñó a Balac cómo es que podía caer maldición sobre el pueblo de Israel sin él tener que proferirla. ¿Ya? Sin él tener que proferirla. Entonces tenemos que tener ojo, hermanos, cuando existe un personaje que a lo mejor es muy cautivante, un personaje, pero que incita a la mercancía entre los hermanos, como dice la carta de Pedro, segunda de Pedro. Entre segunda de Pedro y Número hay muchos siglos, y entre segunda de Pedro y nosotros hay muchos siglos también. Sin embargo, eso sigue existiendo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas. Está hablando de un pasado. Entre esos seguramente Balaam no fue el único. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán otra vez la misma estrategia, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, porque la gente las agarra contra Dios, no las agarra contra las personas. Y por avaricia, ahí está, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No se olvide siempre eso. Concéntrese y pueda discernir en lo que se le está diciendo y no cómo se lo está diciendo, hermanos. Esta persona, pucha, me encanta escucharlo, habla tan esto y siempre es tan optimista y siempre es tan esto y siempre me da aliento y siempre, sí, tenemos que, pero ve un poco más qué es lo que dice. Las palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios no puede ser burlado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ejemplo de Balaam. También rebeldía, mentira, lucro. Está bien que en un negocio tú quieras tener ganancia, pero la iglesia no es un negocio. La iglesia no es un negocio. Y cualquier cosa que se parezca a eso, por muy bien envuelta que venga, tú tienes que detectarlo. La iglesia es un lugar donde nosotros damos porque amamos a Dios, amamos su obra. Y por eso damos. Y en la medida del amor está también nuestra generosidad, y eso es algo personal de cada uno de nosotros. Lo que sí yo siempre digo, ningún cristiano verdadero debiera no dar nada. Eso es algo que no se condice con un corazón de Dios. Pero otra cosa es la manipulación, es la avaricia, es en definitiva llevar a las ovejas a un despeñadero en esta área, hermano. El tercer ejemplo, volvemos a Judas, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, ya lo vimos. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y tercer ejemplo, y perecieron en la contradicción de Coré. Y nos vamos a ir a Números 16. Números capítulo 16. También es una historia que tiene su par de capítulos. Es bueno leerlo para que entienda bien todo el contexto. Pero aquí otra vez nos encontramos en el desierto, la época del tabernáculo, ¿no es cierto? Y aparece este personaje Coré. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijo de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones, los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto es la rebelión en su máxima expresión. Esto ya es abierto, ya no es encubierto. Este es el personaje que de alguna manera tiene algún arrastre en la iglesia y que junta un grupo de personas y enfrenta a sus pastores, a su líder, a quien sea, ¿no es cierto? Y le dice: basta, porque Dios también habla también mío. Y tiene razón. Pero otra cosa es cómo Dios ha distribuido, dice, según el Espíritu Santo libremente ha distribuido dones, talentos, funciones dentro del cuerpo de Cristo. Pablo dice: ¿son todos pastores? No. ¿Son todos estos? No, obviamente. Entonces es eso lo que ocurre, hermano. Entonces, como esta persona probablemente habla bien, sabe harto de la Biblia,
cree que tiene el llamado, ¿no es cierto? Pero finalmente sus frutos se da cuenta, no logra ensamblar un grupo de personas y tiene que recurrir a otro tipo de cosas. Y ese tipo de cosas es esto. ¿Recuerdan lo que hacía el hijo de David, Absalón? Él entonces decía: ¿a quiénes no los pesca el rey? A nosotros. Vengan para acá, yo voy a darle. Eso pasa. Siempre está la perna quebrada dentro de la iglesia, ¿no es cierto? La que está herida y tal. Que es más bien una cuestión emocional que real. Porque he conocido personas realmente quebradas. Y esos son, pero proclive para que entonces venga y comiencen estas reuniones clandestinas. Comienza estas reuniones clandestinas. Y esas reuniones clandestinas tienen el propósito de derrocar, entre comillas, la autoridad que en ese momento está, e instaurarse ellos como los verdaderos y únicos. ¿Ya? Y esa es una realidad, hermanos, que desgraciadamente es tan patente en el mundo evangélico que hay iglesias que se han dividido casi como mitosis. 2, 4, 6, 8. No, 2, 4, 8, 16. Por eso estudié algo con biología. ¿Se imaginan un cálculo mío? El puente Caucao habría sido una alpargata. Entonces, gracias al Señor por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente Moisés, y esto es lo increíble que tenemos que aprender todos los que por voluntad de Dios y no voluntad propia hemos sido puestos sobre un liderazgo. ¿Ya? Porque la gente de afuera cree que esta cuestión es la jauja, que uno estudia y tiene una vida como intelectual y profundiza y los tiempos con Dios. No. Yo llevo 30 años como pastor y yo no pedí ser pastor. Yo no pedí ser pastor. A veces quisiera no serlo. Pero es voluntad de Dios. Y tengo que morir con la botas puesta. Pero estos personajes se levantan y comienzan, ¿no es cierto?, a producir este ruido en el rebaño. ¿No es cierto? Y siempre recuerden cuál es la característica. No enfocan en lo que se está haciendo, sino que siempre en lo que se debiera hacer. La iglesia, no, es que es aquí debieran hacer esto, aquí debieran hacer esto otro, aquí debieran hacer esto otro. Aquí no hacen esto, aquí no esto, nunca es en lo que se hace, sino que en lo que no se hace. Y lo que se hace siempre falta algo, no está bien hecho, yo lo haría mejor. Pero aquí lo que es impresionante es la respuesta de Moisés, versículo 4. Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Qué humildad de parte de Moisés. Y esto es un mensaje para todos nosotros, hermanos, que estamos en algún lugar, ya sea laboralmente, aquí en la iglesia, y que vamos a recibir cuestionamientos porque tú estás en la palestra, lo quieras o no. Normalmente los líderes saltan de un sartén a otro, ¿no es cierto? Y siempre hay algo que decir. Siempre. Pero ¿cómo es que responde Moisés? Se postró y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y haré que se acerque a él, al que él escogiere, él se acercará a mí. Entonces, bueno, que Dios decida, dice Moisés. Pero hay algo que también llama la atención. Versículo 8 y 9. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Coré pertenecía a los levitas. Los levitas, ¿no es cierto?, no tenían todos el sacerdocio heredado de Aarón. Había una porción bien importante de levitas que eran los coatitas. Los coatitas, ¿no es cierto?, eran una rama de los levitas que estaba encargado y eran los únicos autorizados por Dios para tomar los implementos del tabernáculo, desarmar el tabernáculo, cargar el arca e irse al próximo lugar donde Dios los estaba dirigiendo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Usa en 2 de Samuel? Pueden buscarlo. Usa.
estaban llevando el arca de una manera mala, porque el arca tenía que ser llevada sobre los hombros, y Usa, que no era coatita, vio que se trancó la rueda de la carroza y el arca como que se iba a caer, y él saltó y le puso la mano para que no se cayera el arca. Y se abrió el cielo y Dios le dijo: gracias, Usa. Lo fulminó. Nosotros no tenemos noción de las cosas santas, hermanos, y eso no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es que es tan importante esto. Bueno, de estos era Coré. Y entonces Moisés le dice, versículo 9: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo? O sea, lo que Dios les dio no les basta. ¿Lo consideras poco que tú estés a cargo de la Santa Cena? ¿Consideras poco que tú enseñes niños? No, yo estoy para más. Siempre es así. Yo estoy para más. Aquí no se me reconocen mis talentos y mis dones. Es poco que tú seas la persona que recibe en la puerta. Es poco que tú seas quien está a cargo de un grupo de aseo. Es poco eso. ¿Consideras que esto es como en el mundo, que parto de abajo y llego allá? No, porque esto no se mide así, hermanos. No se mide así. Y empezamos nosotros a renegar con que estoy subutilizado, que lo he escuchado yo. Tú estás subutilizado, estoy subutilizado en esta iglesia. Por eso me voy. Y son las personas, y por favor, espero que me entienda y no diga palabras que yo no digo. Son personas que muchas veces se capacitan mucho, participan en institutos y esto, se reciben un cartón y esto, son teólogos. Tal. Pero si Dios no los llama, y el púlpito no es un si sabe cante, pues a ver, te voy a tirar este domingo, ¿qué tal te sale? Pero la gente cree que es así. Y entonces por eso pueden existir cualquier Barrabás en el púlpito que finalmente conduzca a un despeñadero a las ovejas por las cuales Cristo murió. Entonces, la importancia de entender el orden de Dios. Dios dejó un orden para que aún este mundo caído pudiera sobrevivir y no matarnos unos a otros. Los ciudadanos a sus autoridades, las esposas a sus esposos, los hijos a sus padres, las ovejas a sus pastores. ¿Habla eso de jerarquía? No, es un orden. Esto funciona así. Dios no hizo algo donde existieran 500 cabezas que piensan y todos dan su opinión y todos preguntemos esto. No, Dios levanta dirigentes a los cuales los hace responsables y después les pedirá doblemente cuenta. Dios no levantó 25 Moisés, levantó uno. Un Josué, un Moisés, 12 apóstoles. Entonces no es una cosa masiva, hermanos, pero es según el beneplácito y la pura voluntad de Dios. Bueno, Coré se levanta y dice: nosotros también merecemos eso. Moisés los advierte y le dice: ¿acaso tienen en poco esto? Bueno, ustedes saben lo que pasa. Al otro día viene la prueba y dice, versículo 31, y aconteció que cuando cesó de hablar Moisés todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en el medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también a nosotros. O sea, se escuchaban los gritos cuando la tierra se los estaba tragando directamente al Seol.
Uno pensaría que esta gente aprendió, hermano. Versículo 41. Al día siguiente, ¿qué necesitamos ver para creer en Dios, para creerle a Dios? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo. O sea, ahora lo estaban culpando a ellos de que se abrió la tierra y se los tragó. Y entonces Dios dice ya, porque antes de eso, Dios iba a castigar a toda la congregación, a todo. Y Moisés se postra y le ruega por favor, que hay una gran parte de la congregación que no participó de esto. Pero en este punto ya Dios se colma y dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube que había cubierto apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartados de en medio de esta congregación, le dice Dios, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, y ellos empiezan incluso ahí a orar y a rogar por esta congregación. La rebeldía, hermano. Esta gente heredó la rebeldía de Coré ante la autoridad delegada que tenía Moisés. Entonces, nosotros, hermanos, hemos sido el milagro más grande, el favor más grande que hemos recibido es nuestra salvación. Si aún dentro de nuestro tránsito terrenal Dios nos ocupa para algo que podamos ser útil, no para Él, sino para nuestros hermanos, porque amar a Dios significa amar a nuestros hermanos, servirles de corazón. Pero el servicio no se limita solamente a tocar, a predicar, a enseñar, es todo, hermanos. ¿Cómo se ve hoy día en la pantalla? Exceptuando la cara del que está ahí. ¿Cómo se ve? Mejor, ¿no es cierto? Bueno, hubieron hermanos que se subieron allá arriba arriesgando sus vidas, no, sacaron esa cuestión, la limpiaron para que nosotros podamos ver mejor, le cambiaron la ampolleta, todo. ¿Es eso importante para Dios? Claro que Dios lo valora, porque es en favor de los hermanos. Llegaste a una iglesia limpiecita, ordenadita, todo. ¿Lo hiciste tú? ¿Lo hicieron los duendes en la noche? No, alguien lo hizo. Hay hermanas que están cuidando niños, guaguita. Hay hermanos que... Entonces, todo es importante, hermano. ¿Por qué se centra solamente en el púlpito? Porque es la exhibición, la guitarra, esto. Y hay que tener cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Porque si no es de Dios, nunca va a dar fruto. Nunca. Y es así como personas que no tenían el llamado, a lo mejor tenían condiciones humanas, pero el llamado es otra cosa. En los Estados Unidos, que los gringuitos lo cuentan todo en cuanto a estadística, en 10 años, del 100% de los cientos y miles de pastores que salieron de los distintos institutos, después de 10 años, un 3% continuó en el ministerio. Todo el resto lo abandonó. Todo el resto lo abandonó. ¿Por qué? Porque una cosa es prepararse, que debemos hacerlo, y otra cosa es el llamado. El llamado es sobrenatural. Moisés, ¿cuántas veces dijo: mátame, mátame? Los falsos maestros, los falsos hermanos, quieren la exhibición, quieren el aplauso, quieren esto, quieren cualquier cosa menos al rebaño, porque son personas que no quieren finalmente al rebaño. Se quieren tanto ellos que lo que hacen, ¿no es cierto?, es usar al rebaño para su vanagloria, ya sea trasquilándolo, ya sea incitándolos, ¿no es cierto?, a cometer pecado de cualquier tipo, o ya sea rebelándose contra la autoridad establecida. El Señor dice en Hebreos capítulo 13, y con eso terminamos: Hebreos capítulo 13, verso 17. No se olviden de esto, hermanos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obviamente,
a aquellos que lo están alimentando como corresponde, porque ellos velan por vuestras almas, aunque no lo crean, como quienes han de dar cuenta. Estas cuentas no es delante del presidente, ministro del Interior, no, es delante de Dios. Y yo tengo miedo de eso, tengo temor de eso. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Quiere un pastor amargado? Opóngase a todo lo que dice. Critique todo. Los cristianos tenemos que discernir, sí, por supuesto, en lo doctrinal, en lo otro, incluso a veces cosas que no debieran hacerse y que fueron intentos fallidos de hacer algo, porque a veces como que hay que hacer algo porque si no la gente se va a aburrir, o que la gente, para que todos participen. Eso es un error, hermano, porque la iglesia no está concebida para mantener activa a la gente. Está concebida para que la gente y todos nosotros, partiendo por mí, seamos transformados por el Espíritu Santo y seamos sal y luz en este mundo caído. Ese es el propósito principal. Todo tiene que girar en torno a eso. Ese es el propósito final. Edificarnos unos a otros y ser usados por Dios para llamar a sus ovejas que todavía están allá afuera, porque el redil no se ha cerrado. No se ha cerrado. Entonces, Judas nos enseña a través de estos 3 terribles ejemplos de la historia una realidad vigente para nosotros el día de hoy. La rebelión de Caín, el lucro y la perversión de Balaam y la rebelión de Coré. Analicemos nuestra propia vida en función de estos 3 ejemplos. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Y son ejemplos fuertes, Señor. Ejemplos fuertes que realmente no nos cansamos, Señor, de pedirte perdón, que nos examines, porque de verdad es terrible y espantoso estar en una condición como esa, Señor. Sabemos que no son cristianos, pero aún nosotros como cristianos, de repente nos entra también la duda, Señor, por lo que pensamos, por lo que viene a nuestra mente, Señor. Límpianos permanentemente, haznos humildes delante de ti y de nuestros hermanos, Señor. Que si necesitamos una corrección, la recibamos en amor, Señor, y con gratitud, porque viene de ti, Padre. Te rogamos también, Señor, poder siempre apreciar en primer lugar lo que tú has hecho por nosotros, Señor, a vivir agradecidos todos los días de nuestra vida, porque nos sacaste de la dirección al infierno y nos conduces hacia el cielo, Señor, sin merecerlo. Y además de eso, Señor, te ha placido darnos una participación en todo este proceso, Señor, a través de algún ministerio, a través de algún servicio, a través de algo, Señor, que para ti siempre es significativo. Porque tú no mides las cosas como las mide el mundo, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.